Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con lo que corresponde al avance del capítulo 5, línea pisométrica y problemas de los depósitos. La pasada clase habíamos visto una serie de simplificaciones que nos permitían superponer la línea de energía con la línea piezométrica, ¿no? Una superposición que, de acuerdo a la bibliografía, podría realizarse en función a una igualdad que nos indicaba que si la longitud total de la tubería del sistema planteado es mayor a 4000 veces el diámetro de esta tubería, entonces era posible no considerar las pérdidas de carga por accesorio, ¿no? Por accesorio. Y además también si tenemos una mínima cantidad de accesorios en función a la longitud total de la tubería, entonces también podemos simplificar esa pérdida de carga en los accesorios, además de que las velocidades que se manejan dentro de estas tuberías son velocidades tan pequeñas que el aporte en cuanto a energía cinética es mínimo en comparación a lo que es una energía potencial o una energía de presión. Entonces, como estas energías sumadas, las pérdidas de carga son mucho mayores a esta energía cinética, entonces también podría realizarse la simplificación de esta energía cinética, quedando simplemente dentro de este tipo de problemas de los depósitos, simplemente una línea piezométrica, ¿no? Una línea piezométrica. Sin embargo, esto, como habíamos indicado como conclusión de la pasada clase, de que esto vale mucho el criterio del proyectista, ¿no? El criterio del proyectista, que prácticamente en un futuro van a ser ustedes. Entonces depende mucho de su criterio y de los cálculos que vayan realizando de un determinado sistema de abastecimiento. Sin embargo, el concepto creo que está muy claro, de que evidentemente dentro de un sistema de tubería existe una pérdida de carga tanto por accesorio como por fricción, que puede ser cuantificado. Las pérdidas de carga por fricción puede ser cuantificado a partir de fórmulas que las hemos evidenciado: la fórmula de Darcy-Weisbach, la fórmula de Hazen-Williams, la fórmula de Flaman o la fórmula de Weppel-Xiao, ¿no? Entonces son distintas fórmulas de pérdidas de carga que pueden ser utilizadas en función a un caso particular, y cuyo caso particular es el diámetro, ¿no? Entonces, dependiendo de los diámetros y del tipo de material que ustedes manejen, pueden utilizar cualquiera de estas fórmulas planteadas en la bibliografía de pérdidas de carga, ¿no? Bien, entonces el día de hoy vamos a continuar con lo que corresponde a este capítulo, donde como primera parte vamos a hacer una debida puntualización todavía, ¿no? Vamos a un poquito consolidar más este término de la línea piezométrica en los problemas de los depósitos, ¿no? Entonces acá tenemos en el gráfico, ¿no? Evidentemente un depósito, o también conocido como reservorio, que contiene agua y está conectado a un sistema de tubería, ¿no? Entonces, como estamos indicando de que en este tipo de problemas es común, ¿no? Es común en la práctica profesional simplificar lo que corresponde a las líneas de energías, ¿no? Simplemente contaríamos con una línea piezométrica, que simplemente es la unión de las alturas de presión dinámica en puntos específicos. Entonces, en este sistema de reservorio unido a un sistema de tubería, podemos ver que tenemos identificado dos puntos. A partir de estos dos puntos, nosotros vamos a poder identificar cuáles son las pérdidas de carga en cada uno de estos puntos. Pueden ver que evidentemente que ustedes, a partir de las ecuaciones evidenciadas, podemos determinar la pérdida de carga en cualquier punto si tenemos como dato el diámetro, el caudal, la longitud de la tubería. Entonces, en este primer gráfico, donde tenemos este reservorio y este sistema de tubería, hemos identificado dos puntos, un punto 1 y un punto 2. En el punto 2, evidentemente, existe la salida del líquido, existe una salida del líquido, donde me indica que existe una presión en este punto. Entonces, al existir una presión en este punto, esa presión va a ser distinta de cero, ¿ok? Entonces, al ser una presión distinta de cero, evidentemente dividiéndolo entre el peso específico del líquido,
que corre por dentro de esta tubería, entonces nosotros en el punto 2 vamos a tener una altura de presión, que es como lo hemos conocido, o también en otra bibliografía es conocido como una presión dinámica en el punto 2. ¿No? Una presión dinámica. ¿Por qué dinámica? Porque evidentemente hay flujo dentro de esta tubería. Entonces, como hay flujo dentro de esta tubería, estaríamos en un caso de dinámica de fluidos. Entonces, por eso lo conocemos como presión dinámica, porque existe flujo dentro de esta tubería. Evidentemente, en el punto 1 también existe una presión dinámica, una presión en el punto 1 que si yo lo divido entre el peso específico del líquido voy a tener una altura de presión. ¿Y cómo pueden ustedes en la práctica profesional medir estas presiones? A partir de tubos piezométricos, ¿no? Eso ya es conceptos de hidrostática y hidrodinámica. Si nosotros ponemos unos piezómetros en estos puntos, entonces el líquido que corre va a elevarse hasta una determinada altura, y esa altura va a corresponder a la presión dinámica en este punto en específico, o también conocido como altura de presión, ¿no? Altura de presión. Entonces, puntualizando un poco más lo que corresponde a la línea piezométrica, la línea que está con un trazo de color rojo, evidentemente entre el reservorio y el punto 1 existe una longitud de tubería. Entonces, al existir una longitud de tubería con un determinado diámetro, se va a poder obtener una pérdida de carga debida a la fricción que existe entre el líquido y el sistema de tubería. Al existir una pérdida de carga debido a esas condiciones del sistema, entonces se va a identificar una pérdida de carga del reservorio al punto 1. Y esa pérdida de carga se mide a partir de una línea conocida como el horizonte de energía. ¿Por qué llamamos este horizonte de energía? Porque si nosotros cerramos este punto 2 con algún dispositivo, entonces si cerramos a partir de por ejemplo, una válvula de compuerta, lo cerramos, entonces el flujo no va a circular por la tubería y todo este sistema se va a mantener estático. Al mantenerse estático, entre el punto 1 hasta el nivel de líquido del reservorio, vamos a tener una altura de presión total que va a ser una presión estática. Estática porque no hay flujo dentro de la tubería. Entonces por eso nosotros llamamos una línea de horizonte de energía. Entonces si nosotros liberamos el líquido en el punto 2, entonces va a haber flujo dentro de esta tubería y se van a empezar a generar tanto pérdidas de carga como presiones dinámicas y también energías cinéticas, pero que en este caso nosotros lo estamos simplificando debido a que la velocidad por la que circula dentro de estas tuberías o conductos forzados bajo presión son mínimas, ¿no? Son mínimas a comparación de esta presión, esta altura de presión dinámica y estas pérdidas de carga. Pero pueden ser consideradas si el proyectista quiere ser un poco más exquisito en el cálculo de sus energías, ¿no? Entonces, va a existir evidentemente una pérdida de carga. Esta corresponde a la pérdida de carga por fricción, ¿no? Por fricción. Si existiría algún dispositivo o algún accesorio, ¿no? Algún accesorio en este sistema de tubería justo en el punto 1, entonces podría considerarse una pérdida de carga adicional por el accesorio, como habíamos visto en la clase pasada. Este no es el caso, simplemente tendríamos una pérdida de carga por fricción y una altura de presión dinámica, ¿no? En el punto 2, en este gráfico me dice que sí existe una presión, entonces sí vamos a tener una presión dinámica, pero también voy a tener una pérdida de carga entre el punto 1 y el punto 2, ¿verdad? Si yo hago una sumatoria de estas pérdidas de carga, lo que voy a conseguir es tener una pérdida de carga entre el reservorio, voy a tener una pérdida de carga entre el reservorio y el punto 2. Esa pérdida de carga va a corresponder a una pérdida de carga total del sistema que se está estudiando, o una pérdida de carga del reservorio a el punto 2, ¿no? Esa es la altura que simplemente va a ser una suma entre la pérdida de carga de 1 a 2
y la pérdida de carga del reservorio al punto 1. Y eso está plasmado en esta ecuación, ¿no? Entonces la suma de esas pérdidas de carga prácticamente me da una pérdida de carga total. Este sería un ejemplo en el caso de que evidentemente en el punto 2 sí existe una altura de presión dinámica. Sin embargo, existe otro caso en el cual tenemos el mismo sistema, un reservorio y un sistema de tubería, y exactamente en el punto 2 hay una salida al aire libre, a la atmósfera. Entonces, si ustedes recuerdan las clases de, del capítulo 2 de hidrostática, entendíamos de que cuando tenemos contacto directo con la atmósfera, las presiones en este punto que están en contacto con el aire o en la atmósfera son igual a cero. Entonces, en este caso estaríamos indicando que el líquido está saliendo directamente al aire libre. Entonces estaríamos encontrándonos con una presión que es igual a la atmosférica y que habíamos indicado que es aproximadamente igual a cero. Entonces no existiría presión en este punto. Al no existir presión, exactamente en este punto 2 ya no va a existir el término de presión en el punto 2 sobre el peso específico del líquido. Prácticamente esta altura de presión va a ser igual a cero, exactamente en este punto, ¿no? Exactamente en ese punto 2. Ya no va a existir una altura de presión. ¿Por qué? Porque el líquido está saliendo directamente a la atmósfera, directamente al aire, y habíamos indicado en las clases de hidrostática de que la presión atmosférica es aproximadamente igual a cero. Sin embargo, en el punto 1, al estar internamente en la tubería, sí puede existir una presión dinámica. Por eso tenemos esta altura de presión de color verde como presión 1 sobre gamma. Esto es una altura de presión, no se olviden, como está pasando líquido agua, entonces esta es una altura de presión que es igual a metros columna de agua. Evidentemente existe también una pérdida de carga por la fricción que existe entre el líquido y la longitud de esta tubería, y esa pérdida de carga, esta primera pérdida de carga que me permite graficar esta línea piezométrica, entonces esa pérdida de carga es del reservorio al punto 1. Y también voy a tener una pérdida de carga del punto 1 al punto 2. Tengo dos pérdidas de carga, donde si yo hago la sumatoria de esas dos pérdidas de carga, lo que voy a conseguir es tener una pérdida de carga total en el sistema de tubería. Entonces, prácticamente esto va a llegar a ser una pérdida de carga total, que va a ser una pérdida de carga desde el reservorio hasta el punto 2. Entonces eso era lo que quería puntualizar. Ustedes pueden encontrarse en algunas situaciones en donde van a tener un sistema de reservorio más tubería, y esto va a salir directamente al aire libre. Entonces tendríamos una línea piezométrica de trazo similar a este. Sin embargo, si tenemos todo un sistema cerrado y ustedes quieren determinar la presión en este punto 2, que evidentemente va a ser distinta de cero, entonces van a tener presiones dinámicas, ¿no? Las presiones estáticas, tal vez ustedes se preguntarán si hay presiones dinámicas, también va a haber presiones estáticas. Las presiones estáticas se presentan cuando no existe flujo, dentro de esta tubería. Al no existir flujo dentro de esta tubería, estaríamos indicando que el caudal que circula dentro de esta tubería es igual a cero, ¿no? Es igual a cero. Entonces, si el caudal es igual a cero dentro de este sistema, las alturas, ¿no? Las alturas de presión estática o alturas de presiones en cada uno de estos puntos van a ser las siguientes. Por ejemplo, en el punto 2 va a llegar a ser toda esa altura, y esa altura va a ser igual a, va a llegar a ser también una altura de presión que va a ser igual a presión en 2 sobre gamma, pero esta altura va a ser una presión estática. ¿Por qué estática? Porque no existe flujo. Estática, y vamos a poner una presión estática porque no existe flujo en este sistema de tubería. Y lo propio en este punto, la presión 1 sobre gamma va a ser desde el punto 1 hasta el horizonte de energía, y eso va a ser una altura de presión en el punto 1, presión en 1 sobre gamma, pero estático.
¿Por qué estático? Porque el caudal es igual a cero, no hay flujo dentro de la tubería. Pero cuando ya existe flujo en la tubería, entonces esta altura de presión estática se reduce porque tengo una pérdida de carga, tanto en esta longitud como en esta longitud. Por eso es que estas dos presiones estáticas se van disminuyendo cuando existe flujo en la tubería, ¿no? Y también, como habíamos recalcado en este punto 2, se hace cero esta altura de presión porque la presión atmosférica es aproximadamente igual a cero en comparación a las presiones internas que estamos manejando dentro de estas tuberías, entonces podemos aproximarla a cero. Bien, entonces algo más que quería puntualizar en lo que corresponde a las líneas piezométricas, ¿no? En un sistema de tubería, esto también ya lo hemos visto, pero es necesario recalcarlo para que no exista dudas ni confusión. Entonces en este gráfico he esquematizado distintas tuberías, ¿no? Distintas tuberías, y de esas tuberías he trazado lo que corresponde a su aproximadamente línea piezométrica. Por ejemplo, en este primer caso tengo este sistema de tubería o esta tubería que tiene evidentemente un ángulo de inclinación, y la flecha que ustedes ven acá me está indicando el sentido de flujo. El sentido de flujo, que sería el caudal, ¿no? Entonces este sentido de flujo está yendo de izquierda a derecha. Entonces al estar el sentido de flujo yendo de izquierda a derecha, entonces la línea piezométrica que se va a trazar va a comenzar desde este punto y va a terminar en este punto. Y va a tener evidentemente una pérdida de carga a partir de su horizonte de energía. ¿Y por qué va a tener una pérdida de carga en esta longitud, en esta distancia? Porque el sentido de flujo está yendo de izquierda a derecha y hacia abajo. Entonces, como está yendo hacia abajo, entonces la pérdida de carga también se va a generar en esa dirección, hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Entonces, una pérdida de carga prácticamente es una reducción de altura, ¿no? De altura de energía. Pero no siempre van a tener el caso en el que el flujo va a ir de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. También puede ir el flujo de izquierda a derecha, pero esta vez el flujo va a ir hacia arriba, ¿no? Evidentemente, esto va a ir hacia arriba, y como va a ir hacia arriba, por la longitud de esta tubería y la fricción que existe entre el líquido y la tubería, también va a haber una pérdida de carga, pero que también va a ir de arriba hacia abajo, como el caso anterior, ¿no? Como el caso anterior. Entonces sí hay una pérdida de altura o pérdida de energía. Entonces vean que el flujo está yendo de abajo hacia arriba, pero la línea piezométrica sigue yendo de arriba hacia abajo. ¿Eso por qué? Porque prácticamente el gráfico nos quiere indicar de que sí existe una reducción de la energía cuando hay flujo dentro de esta tubería, ¿no? Sin embargo, acá tenemos otro gráfico que hace referencia a lo que ya había mencionado anteriormente, en que tenemos esta tubería que tiene un flujo de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, y la línea piezométrica ha sido trazada con la misma dirección de flujo de la tubería. Esto no me estaría indicando nada, no me está indicando esa pérdida de carga que existe desde este punto hasta este otro punto, que es el flujo que tiene esta tubería, ¿no? Entonces prácticamente el dibujar de esta forma la línea piezométrica es algo erróneo, ¿no? Entonces con estos dos gráficos podemos entender que no importa si el flujo está yendo de abajo hacia arriba, la línea piezométrica siempre va a ir reduciendo, va a ir de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque al ir de arriba hacia abajo, la línea piezométrica me está indicando que en ese sistema de tubería existe una reducción de la energía debido a la fricción que existe entre la tubería y el líquido. También tenemos otro caso particular en donde si el caudal por el que circula una tubería es igual a cero, o sea, no hay movimiento, entonces la línea piezométrica prácticamente va a ser horizontal. ¿Por qué? Porque no existe pérdida de carga a lo largo de la longitud de esta tubería. Como no existe pérdida de carga, entonces la línea piezométrica es horizontal, y además es horizontal porque no hay flujo en la tubería. Y como no hay flujo dentro de la tubería, entonces la pérdida de carga es igual a cero. Entonces cuando tenemos pérdidas de carga igual a cero, prácticamente la línea piezométrica es horizontal, ¿no? Entonces estas son algunas de las puntualizaciones que quería realizar para entender claramente cómo se debe trazar adecuadamente una línea piezométrica,
¿no? Una línea piezométrica que se forma a partir del horizonte de energía y que se va reduciendo debido a las pérdidas de carga y a distintos tipos de energías, como la energía cinética, por ejemplo, ¿no? Que en este caso la estamos obviando porque su aporte es muy mínimo a diferencia de las demás alturas de energía, ¿no? Como la potencial o la de presiones, ¿no? Entonces este gráfico les va a ayudar a entender mucho mejor cómo se debe trazar adecuadamente una línea piezométrica. Entonces no olviden que esto es un caso erróneo, ¿no? La línea piezométrica no tiene que tener la misma dirección y sentido de la tubería o del flujo, ¿no? Aquí estamos dibujando igual que el flujo y en su misma dirección, pero este no es el caso. La línea piezométrica siempre tiene que ir en reducción, como es este caso. Entonces estaríamos indicando que una forma adecuada de dibujar una línea piezométrica en un sistema de tubería es esta, ¿no? Esta es la forma adecuada. Y este caso no es el correcto, ¿no? Este caso no es el correcto. Esto está erróneo. Y cuando no existe flujo dentro de una tubería, entonces la línea piezométrica es prácticamente horizontal, ¿no? Es horizontal. Ahí estaríamos indicando que la línea piezométrica, cuando la pérdida de carga es igual a 0, es horizontal. Bien, entonces teniendo claro estos conceptos de lo que es los casos que se pueden presentar en el problema de los dos depósitos que hemos visto en la pasada clase y la forma correcta de dibujar la línea piezométrica el día de hoy, entonces vamos a comenzar con un pequeño ejemplo o un ejercicio correspondiente a este problema de los dos depósitos. Entonces el problema es el siguiente, el ejercicio me indica lo siguiente: de un reservorio cuyo nivel de agua está en la cota más 90 metros, arranca una tubería de un diámetro de 12 pulgadas y longitud 3000 metros, llegando a un segundo reservorio cuyo nivel de agua se halla a una cota de 67 metros. Una válvula situada a la mitad del trayecto está suficientemente cerrada para reducir el gasto a la mitad del gasto con válvula abierta. Entonces el problema me pide calcular la pérdida de carga debida a esta válvula considerando un valor de C 100 igual a 100 para válvula abierta y C igual a 110 para válvula parcialmente cerrada. Entonces prácticamente ¿qué me está pidiendo? Calcular esa pérdida de carga por el accesorio que es la válvula, ¿no? Es la válvula. Ahora ustedes se preguntarán qué es el gasto. No olviden, hemos visto en la parte conceptual de hidrodinámica, el gasto es también conocido, el caudal es también conocido como gasto, ¿no? Gasto. Entonces nos está indicando que el caudal para válvula parcialmente cerrada es prácticamente la mitad del caudal para válvula abierta. Eso me está indicando el problema. Entonces, para encarar correctamente el problema, como tengo dos situaciones que me especifican el problema, un caudal para válvula abierta y un caudal para válvula cerrada, entonces voy a analizar esos dos casos. Un primer caso en el que voy a considerar que este accesorio, que es la válvula, y está ubicada a la mitad del trayecto de la tubería, entonces esta válvula la vamos a mantener abierta en su totalidad. Eso me indica el problema. Y como está abierta en su totalidad, voy a considerar un C igual a 100. Entonces, como dentro del planteamiento del problema tengo este valor de C igual a 100, entonces si ustedes recuerdan las clases pasadas, si nosotros tenemos, como les había indicado, si nosotros tenemos el dato de C igual a 100, entonces estaríamos entrando en lo que corresponde a resolver esta ecuación con pérdidas de carga haciendo uso de la ecuación de Hazen-Williams, ¿no? La ecuación de Hazen-Williams tiene dentro de su configuración el valor de C. Entonces lo que he hecho ha sido evidentemente graficar ambos reservorios. Un reservorio está por encima del otro, eso me lo indica las cotas, ¿no? El reservorio donde está una cota de 90 metros, pero tomen en cuenta que esta cota es del nivel del agua, ¿no? No es del reservorio, es del nivel del agua en el reservorio. Entonces esa cota del nivel de agua en el reservorio está a más 90 metros y el nivel de agua en el reservorio 2 está a más 67. Entonces, analizando un poquito esas elevaciones de cada uno de estos reservorios, evidentemente el reservorio 1 está por encima del reservorio 2. Y me indica que hay un sistema de tubería
de una longitud total igual a 3000 metros que une ambos reservorios. El diámetro de esta tubería es de 12 pulgadas. Comercialmente, un diámetro de 12 pulgadas es igual a 30 centímetros o 0,3 metros. Para el caso de válvula abierta, me indica que el valor de C para la ecuación de Hazen-Williams es igual a 100. Entonces, evidentemente, ya tengo graficado lo que es los reservorios. El problema me indica que existe una válvula en la mitad del tramo, por eso lo he esquematizado aquí esta válvula en la mitad del tramo, pero cuando yo tengo el caso de válvula completamente abierta, entonces el caudal va a ser continuo, va a ser un caudal máximo que puede soportar este diámetro de esta tubería. Entonces, si tengo un paso continuo, un caudal continuo en este sistema de tubería de diámetro 12 pulgadas, entonces la línea piezométrica en este accesorio que es la válvula, para válvula abierta, no va a tener una pérdida de carga por accesorio. No tomen en cuenta eso, no va a tener una pérdida de carga por accesorio, que es prácticamente lo que me pide. ¿Por qué no estoy considerando en este primer caso, en el gráfico de la línea piezométrica, la pérdida de carga por accesorio? Porque la válvula está completamente abierta, y como está completamente abierta, no voy a considerar su pérdida de carga por el accesorio. Entonces la línea piezométrica prácticamente va a ser la unión del nivel de la superficie libre del líquido en ambos reservorios, que es lo que habíamos indicado en la pasada clase, que esta línea piezométrica puede superponerse a la línea de energía y va a ser prácticamente la unión de la superficie libre del líquido de ambos reservorios. Entonces eso es la línea piezométrica entre ambos reservorios. ¿Y por qué es una línea directa inclinada? Porque la válvula está completamente abierta. Sin embargo, aquí he hecho una aclaración de cómo debe o no considerarse pérdidas de carga por accesorios, ¿no? Era una parte de la bibliografía que podría ser consultada. Habíamos dado esta ecuación en la parte teórica, donde muchas bibliografías nos indican que si nosotros cumplimos esta igualdad, o esta relación, perdón, si cumplimos esta relación, entonces podemos obviar las pérdidas de carga por accesorios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros en este sistema de tubería de longitud igual a 3000 metros tengo una serie de accesorios como codos, radios de 90 grados, etcétera, tengo una gran cantidad, pero si yo aplico esta condición de que la longitud de la tubería es mayor a 4000 veces su diámetro, entonces si se cumple esta relación, entonces puedo obviar esa pérdida de carga por accesorios, porque prácticamente va a ser insignificante. Entonces, haciendo ese análisis, la longitud de la tubería es 3000 metros y 4000 veces el diámetro es de 0,3. Haciendo la igualdad, veo que 3000 metros es mayor evidentemente a 1200, entonces podría obviarse o despreciar las pérdidas de carga por accesorios. He hecho este pequeño cálculo simplemente para que se entienda esta igualdad, ¿no? Esa igualdad, que les puede servir al momento de que ustedes estén realizando o proyectando algún proyecto de sistema de abastecimiento, ¿no? De que si ustedes pueden obviar esas pérdidas de carga por accesorios y de esa forma ustedes estarían respaldándose con esta bibliografía. Sin embargo, en este problema, evidentemente yo debo calcular esa pérdida de carga que me genera la válvula parcialmente cerrada. Entonces veamos cómo vamos a calcularlo, ¿no? Habíamos indicado que estamos haciendo un primer análisis para válvula abierta. Al ser la válvula abierta, la línea piezométrica va a tener esta configuración, la unión directa entre las superficies libres de líquido del reservorio 1 y el reservorio 2. Entonces, si tengo esta unión directa formada por la línea piezométrica de estas unión entre estas superficies libres de líquido, y yo tengo las elevaciones de estas superficies libres de líquido, entonces la diferencia de estas elevaciones prácticamente me estaría dando la pérdida de carga que existe entre el reservorio 1 y el reservorio 2, que alcanza un valor de 23 metros, ¿no? Eso sería un dato que me proporciona directamente el problema, ¿no? Pero para válvula abierta, ¿no? Esta reducción de elevaciones, ¿no? Esta diferencia de elevaciones me da la pérdida de carga entre 1 y 2.
Muy bien, como ya tengo la pérdida de carga entre 1 y 2, con los datos de longitud y diámetro y el valor de C, yo puedo calcular el caudal y evidentemente ese caudal lo voy a calcular a partir de la ecuación de Hazen-Williams. ¿Por qué? Porque dentro de los datos yo tengo el valor de C, ¿no? El valor de C que depende del tipo de tubería. Bien, entonces la ecuación de Hazen-Williams, ¿no? Que es esta. Evidentemente en las clases pasadas habíamos dado distintas configuraciones de la ecuación de Hazen-Williams, pero que una estaba en función del diámetro y esta ecuación está en función del radio hidráulico, ¿no? Y la pérdida de carga unitaria, que es S. Entonces el radio hidráulico simplemente es el área mojada entre el perímetro mojado, el área mojada y el perímetro mojado en tuberías forzadas bajo presión es prácticamente toda la tubería. Entonces el área de toda la tubería, como es una tubería de sección circular, pi cuartos sobre el diámetro al cuadrado y el perímetro pi por el diámetro. Haciendo las simplificaciones para una tubería de sección circular a sección llena, el radio hidráulico es igual a d cuartos. El diámetro es 0,3 en metros comerciales entre 4, entonces ese valor de radio hidráulico es igual a 0,075 metros. La pérdida de carga, ¿no? En la ecuación de Hazen-Williams me da la pérdida de carga unitaria. S es la pérdida de carga unitaria y S simplemente es la pérdida de carga real entre la longitud. Y esa pérdida de carga por la ecuación de Hazen-Williams puede ser obtenida de esta forma, ¿no? Puede ser obtenida de esa forma. Sin embargo, yo ya tengo de dato esta pérdida de carga que existe entre el punto 1 y el punto 2 para válvula completamente abierta. Esa pérdida de carga es igual a 23 metros, que la he obtenido a partir de la diferencia de estas dos cotas. Entonces, dividiéndolo estos 23 entre L, voy a poder obtener el valor de S, que es la pérdida de carga unitaria, y ese valor de S es lo que me pide la ecuación de Hazen-Williams. Entonces tengo el valor de 7.67 por 10 a la menos 3, y con esos datos de pérdida de carga unitaria, radio hidráulico, evidentemente el área lo tengo, pi cuartos por el diámetro al cuadrado, porque tengo el diámetro, y el valor de C para el caso de válvula abierta es igual a 100. Entonces, emplazando esos valores en la ecuación de Hazen-Williams, que es la ecuación 1, y resolviendo en las calculadoras, he obtenido un caudal de 0,085 metros cúbicos por segundo. Tomen en cuenta que este caudal es el caudal que circula esta tubería cuando la válvula que se encuentra en la mitad está completamente abierta, ¿no? Abierta. Bien, hasta ahí se hubiese resuelto una parte del problema. El siguiente paso es analizar este mismo sistema de reservorio, pero cuando la válvula está parcialmente cerrada. Y eso me indica el problema. Me indica que yo debo calcular la pérdida de carga en la válvula cuando la condición del caudal es de que al cesarse parcialmente esta válvula, el caudal total que puede circular por esta tubería cuando está abierta esta válvula es prácticamente la mitad cuando está parcialmente cerrada. ¿Eso quiere decir? Que ¿qué quiere decir esto en el problema? Que cuando cesamos parcialmente esta válvula, el caudal que circula esta tubería o que puede circular en esta tubería cuando está completamente abierta, ese caudal cuando está parcialmente cerrado se va a la mitad. O sea, simplemente pasa la mitad del caudal cuando esta válvula está parcialmente cerrada. Como está parcialmente cerrado, el caudal que circula por esta tubería es simplemente la mitad, ¿no? Entonces, una vez más grafico los reservorios. Evidentemente tengo las elevaciones de superficie libre de líquido y tengo el horizonte de energía que se genera a partir de la superficie libre de líquido del reservorio más elevado. Entonces, a partir de ese horizonte de energía yo paso a trazar mi línea piezométrica. Muy bien. Entonces, en este caso tengo ahora la válvula parcialmente cerrada. Como tengo la válvula parcialmente cerrada,
Como hemos indicado en la clase pasada, cuando tenemos pérdidas de carga por este tipo de accesorios, las pérdidas de carga en estos accesorios son repentinas, ¿no? Son repentinas como se ven acá. Entonces esta pérdida de carga repentina es una pérdida de carga de golpe que se debe a una pérdida de carga por este accesorio que es la válvula. Entonces, como esta válvula está ubicada a la mitad de este sistema de tubería, eso me lo indica el problema, entonces del reservorio 1 a la válvula voy a tener una longitud de 1500 y de la válvula al reservorio 2 una longitud de 1500. Para la longitud de 1500 voy a tener una pérdida de carga que va a ser esta pérdida de carga de el punto 1, que es el reservorio 1, a la válvula. Luego voy a tener una pérdida de carga repentina que se debe a este accesorio que es la válvula, y de la válvula al reservorio 2 voy a tener otra pérdida de carga que es la pérdida de carga de la válvula al reservorio 2. La suma de estas tres pérdidas de carga prácticamente va a ser la pérdida de carga total del sistema. Y eso está plasmado en esta pequeña ecuación que se saca del gráfico. Y esa pérdida de carga total, evidentemente, es la de 23 metros, que es la diferencia entre estas dos cotas de superficie libre de líquido. Como ya tengo entendido las pérdidas de carga que participan ahora en este sistema que es con válvula parcialmente cerrada, entonces por condición del problema que me indica que cuando la válvula está parcialmente cerrada, el caudal se reduce a la mitad, ¿no? A la mitad. Entonces yo a este caudal lo he denominado como caudal sub 2 cuando la válvula está parcialmente cerrada. Entonces eso me indica que el caudal se reduce a la mitad cuando estaba abierta. Entonces yo el caudal para válvula abierta lo he calculado en el paso anterior, ¿no? En la parte anterior del problema, y ese caudal, si lo divido entre 2, voy a tener el caudal que circula por esta tubería cuando la válvula está parcialmente cerrada. Muy bien, entonces dividido entre 2 y he conseguido la condición del problema de que el caudal que circula cuando la válvula está parcialmente cerrada se parte a la mitad. Esto es condición del problema. Entonces me pide calcular con este nuevo caudal la pérdida de carga que existe en el accesorio, que es la válvula. Bien, entonces paso a calcular esa pérdida de carga. Por la condición misma también del problema, la pérdida de carga que existe en el primer tramo de 1500 es igual a la pérdida de carga que se ve en el segundo tramo, que también es de 1500. Ahora, ¿por qué son estas dos pérdidas de carga, uno a la válvula y de la válvula 2 iguales, como se muestra acá? ¿Por qué estas dos pérdidas de carga son iguales? Son iguales debido a la ecuación de continuidad. Como tengo la misma longitud y el mismo diámetro en ambos sistemas, en ambos lados de la tubería, entonces por la ecuación de continuidad el caudal que pasa por esta tubería es el mismo. Entonces, como son mismos diámetros, entonces las pérdidas de carga también van a ser las mismas. Entonces bastará calcular una sola pérdida de carga para tener la otra. Entonces, ¿qué ecuación voy a utilizar para la pérdida de carga? Voy a utilizar la ecuación de Hazen-Williams. ¿Por qué? Porque tengo como dato el valor de C. Entonces aplico la ecuación de Hazen-Williams, con la diferencia de que ahora el caudal en la ecuación de Hazen-Williams va a ser el caudal sub 2, porque ahora estoy analizando para válvula parcialmente cerrada. Entonces esta pérdida de carga multiplicada por la longitud va a ser igual a 2,688 metros. Entonces, por condición del problema, esa pérdida de carga de 1 a la válvula va a ser igual a la pérdida de carga de la válvula al reservorio 2. Eso por la ecuación de continuidad, porque las longitudes de ambas tuberías son las mismas. Entonces, como ya tengo ambas pérdidas de carga, prácticamente en este esquema ya tengo esta pérdida de carga que la he obtenido por Hazen-Williams. Esta otra pérdida de carga también la he obtenido debido a que estas longitudes y estos diámetros en ambos tramos son iguales. Entonces estas pérdidas de carga son iguales. Entonces me quedaría calcular esta pérdida de carga debido a la válvula. Entonces, como tengo esta primera ecuación del gráfico
que es la pérdida de carga total en el sistema, despejo lo que corresponde a la pérdida de carga en la válvula. Despejando voy a tener esta otra ecuación. Reemplazando la pérdida de carga total, 23 metros, la pérdida de carga del reservorio 1 a la válvula, 2,688, y la pérdida de carga de la válvula al reservorio 2, 2,688. Haciendo las diferencias, obtengo que la pérdida de carga debida a la válvula parcialmente cerrada es de 17,624 metros, ¿no? O sea, prácticamente esa válvula me está reduciendo el caudal a la mitad y me está generando una pérdida de carga de 17 metros, ¿no? 17,624 metros, una gran pérdida debido a esa válvula, ¿no? Entonces pueden ver que así se van a presentar problemas, ¿no? Problemas de dos depósitos. Un concepto adicional que hemos puesto en este ejemplo ha sido esta caída repentina. Evidentemente esto ya lo hemos explicado en el gráfico anterior, pero con un ejemplo hemos podido evidenciar cómo es esa caída repentina de la pérdida de carga cuando tenemos un accesorio localizado. Por eso también este tipo de pérdida de carga por accesorio también es conocido como pérdidas de carga localizadas, ¿no? Estamos ubicando una válvula localizada en ese punto, y esa válvula me ha generado una pérdida de carga localizada que ha tenido esta caída de 17 metros o aproximadamente 18 metros, ¿no? Entonces pueden ver que también en este ejemplo hemos podido entender cómo se maneja la ecuación de Hazen-Williams, ¿no? De pérdida de carga y caudal. Pueden ver que si ustedes tienen en el dato de sus problemas el valor de C, entonces tienen que utilizar Hazen-Williams. Y cuando estén ya trabajando en el campo profesional, la ecuación más apropiada que ustedes tienen que utilizar va a depender del diámetro de las tuberías que ustedes están proyectando. Bien, entonces este sería un ejemplo correspondiente a los dos depósitos, ¿no? A los dos depósitos. Ahora tenemos en la parte de hidráulica 1 también otro problema que se presenta y que debemos analizarlo, y es el problema de los tres depósitos, ¿no? El problema de los tres depósitos. El problema de los tres depósitos es muy común verlo en la práctica de la hidráulica, y sobre todo cuando ustedes están diseñando sistemas de abastecimiento de agua potable para poblaciones. Entonces es necesario que entendamos los conceptos de cómo poder resolver este problema. Entonces, para poder entender eso, tenemos el siguiente gráfico, ¿no? El siguiente gráfico, donde vamos a tener para este gráfico distintos casos, ¿no? O para cualquier sistema de tres depósitos, vamos a tener dos casos que podemos analizarlos. El primer caso es cuando tenemos los siguientes datos, ¿no? Tenemos el dato de los diámetros, ¿no? Pueden encontrarse en el caso de que ustedes tengan como dato los diámetros y sus incógnitas sean los caudales, ¿no? Los caudales. Y además van a tener que encontrar un valor Y que corresponde a la pérdida de carga que existe entre A hasta D, o una pérdida de carga 1. Entonces, ¿cuál es ese dato? Ese dato es el siguiente. Analicemos este gráfico, ¿no? Entonces, analizando este gráfico, yo tengo tres reservorios, el reservorio 1, el reservorio 2 y el reservorio 3. Cada uno de estos reservorios tiene una elevación de su superficie libre de líquido. Evidentemente, ese va a ser un dato para ustedes, la elevación en la superficie libre del líquido. Y pueden ver que estos tres reservorios están unidos a un sistema de tubería, ¿no? Este es el sistema de tubería. Y pueden ver que en cada sistema de tubería existe una pequeña flecha, ¿no? En cada sistema de tubería existe una pequeña flecha. Esta flecha me está indicando el sentido de flujo de líquido. Entonces, para este caso que tengo este sistema, perdón, esta dirección de flujo en el sistema, entonces puedo ver que el reservorio 1, ¿no? El reservorio 1 está alimentando de agua al reservorio 2 y al reservorio 3. Eso me lo está indicando estas flechas
que me indican el sentido del flujo del líquido. Entonces, en este caso, el reservorio 1 está alimentando tanto al reservorio 2 como al reservorio 3. Entonces pueden ver también que en este gráfico tengo identificado una elevación en el punto D. Para mí el punto D va a ser la intersección de las tres tuberías, ¿no? Entonces evidentemente la intersección de estas tres tuberías también va a tener una elevación correspondiente como dato. Y voy a analizar ahora, o voy a trazar la línea piezométrica de este sistema. Entonces primero voy a trazar la línea piezométrica que va del reservorio 1 al punto D. Entonces prácticamente si ustedes analizan del reservorio 1 al punto D van a tener esta tubería que yo le he denominado tubería 1. Van a tener esa primera tubería 1. Entonces evidentemente cuando fluye el líquido del reservorio 1 al punto D, como está fluyendo va a tener una pérdida de carga y esa pérdida de carga va a ser esta altura. Y por ello está trazado aquí la cota piezométrica que inicia en la superficie libre del líquido y llega hasta el punto D, a una determinada pérdida de carga. Entonces eso va a corresponder a mi pérdida de carga en el punto 1 o debido a la tubería 1. ¿no? Por eso le he denominado pérdida de carga 1 porque corresponde a la pérdida de carga de la tubería número 1. Ahora puedo ver que el sentido de flujo es del punto D al reservorio 2. Entonces, como estoy yendo del punto D al reservorio 2, entonces ahora estoy yendo del punto D al reservorio 2. De esa forma. Entonces, como estoy yendo del punto D al reservorio 2, voy a tener también una pérdida de carga que va desde D hasta el reservorio 2. Esa es mi pérdida de carga, ¿no? Esto lo voy a borrar, por favor. Lo voy a hacer para que se iguale con el caso anterior. La línea piezométrica ahora va a ir del punto D al reservorio 2, hacia la superficie libre del líquido del reservorio 2. Entonces, de esa forma yo voy a obtener la pérdida de carga sub 2 que corresponde a la pérdida de carga de la tubería número 2. Entonces, este gradiente hidráulico con lo que también se conoce o esta línea piezométrica corresponde a la tubería número 2. Ahora, el sentido de flujo también me indica que del punto D estoy yendo al reservorio 3, ¿no? Ese es el sentido de flujo. Entonces, como estoy yendo del punto D al reservorio 3, entonces la línea piezométrica va a partir desde este punto, que es el punto D, va a partir del punto D hasta la superficie libre del líquido del reservorio 3, ¿verdad? Y de esa forma yo voy a obtener la pérdida de carga sub 3 que corresponde a la pérdida de carga de la tubería 3. Entonces pueden ver que como tengo tres sistemas de tubería, la tubería 1, la tubería 2 y la tubería 3, para cada una de estas tuberías también voy a tener sus respectivas pérdidas de carga. Pérdida de carga debido a la tubería 1, pérdida de carga debido a la tubería 2 y pérdida de carga de la tubería 3. Entonces, estas pérdidas de carga yo puedo obtenerlas a partir de las ecuaciones de Hazen-Williams. Pueden ver que también tengo un sentido de flujo y como tengo un sentido de flujo y tengo movimiento en este sistema, entonces voy a tener los caudales. Los caudales también puedo hallarlo a partir de las ecuaciones de Hazen-Williams o de Darcy-Weisbach, dependiendo qué tipo de tubería estén utilizando, qué diámetro. Pueden utilizar cualquiera de esas ecuaciones, Darcy-Weisbach o Hazen-Williams, dependiendo de qué datos se les proporcione, si C o tal vez F. Entonces, pueden ver que el problema de los tres depósitos se resume en resolver un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones que es de 4 incógnitas. ¿ya? Un sistema de ecuaciones con 4 incógnitas.
Pero como tengo cuatro incógnitas, también tengo que tener cuatro ecuaciones disponibles. ¿Y cuáles son esas cuatro ecuaciones disponibles? Una primera ecuación es para la tubería número 1. Aquí en esta tubería número 1 puedo utilizar las ecuaciones de Hazen-Williams. Una segunda ecuación de la tubería 2. En esta segunda ecuación voy a poder también utilizar las ecuaciones de Hazen-Williams. Y en esta tercera tubería también puedo utilizar las ecuaciones de Hazen-Williams. Entonces, independientemente en cada tubería, yo puedo hallar estos caudales y pérdidas de carga a partir de las ecuaciones de Hazen-Williams. Me faltaría una cuarta ecuación. Y esa cuarta ecuación es prácticamente esta que se las presento a continuación. Como el sentido de flujo me indica que el reservorio 1 abastece de agua al reservorio 2 y al reservorio 3, entonces el caudal 1, que sería el caudal de entrada, es igual al caudal de salida, ¿no? Entonces eso es el principio de continuidad. Entonces en este sistema de tubería estamos aplicando ese principio de continuidad, donde estamos indicando que el caudal de entrada es igual al caudal de salida. Bien, el caudal de entrada, que es igual al caudal que circula en la tubería 1, y eso es igual al caudal de salida, que prácticamente es la suma del caudal en la tubería 2 más el caudal que circula en la tubería número 3. Entonces prácticamente para resolver el problema de los tres depósitos es el de resolver las ecuaciones, las cuatro incógnitas con esas cuatro ecuaciones. Tres ecuaciones en las tuberías que salen de las ecuaciones de Hazen-Williams y una cuarta ecuación que parte del principio de continuidad, ¿no? Que el caudal de entrada en esta tubería o en este punto es igual al caudal de salida. Y eso me lo genera estos sentidos de flujo. Entonces en este primer caso estoy indicando que el reservorio 1 está alimentando al reservorio 3 y al reservorio 2. También puedo hacer un análisis de lo que corresponde a las alturas. Habíamos indicado que como dato voy a tener estas respectivas elevaciones de superficies libres de líquido. Entonces puedo observar en estas alturas, o sea, como dato, si tengo las elevaciones de estas superficies libres de líquido, voy a poder obtener este valor h y también este h minúscula. Y analizando esos valores de h, el valor de h va a ser igual prácticamente a la suma de la pérdida de carga de la tubería 1 más la pérdida de carga de la tubería 3. Y este otro valor de h minúscula va a ser igual a la pérdida de carga en 1 más la pérdida de carga en la tubería 2, ¿no? Y si yo hago el análisis de h menos h, ¿no? O sea, este valor de h menos este h prácticamente va a ser igual a HL, va a ser igual, este valor de h menos este h va a ser igual, a ver, analizando, a HL3, no tengo espacio, sin embargo, eso ya lo tengo acá, va a ser igual a HL3 menos este HL2, y de esa forma yo voy a tener el valor de h menos h, que va a ser esta alturita, ¿no? Entonces, ¿por qué he hecho este análisis de alturas? Porque cuando yo esté resolviendo esta última ecuación, ¿no? Esta ecuación, puedo poner las ecuaciones de Hazen-Williams en función de una sola pérdida de carga. Y como voy a tener la ecuación, una ecuación con una sola variable que va a ser una sola pérdida de carga, las otras pérdidas de carga van a poder ser halladas a partir de estas otras ecuaciones, ¿no? Entonces pueden ver que el problema de tres depósitos se resume en resolver cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Tres ecuaciones
parten de estos caudales y una cuarta ecuación parte de la ecuación de continuidad que me indica que el caudal de entrada es igual a los caudales de salida. Bien, entonces este es un primer caso donde tengo como datos los diámetros y debo calcular los caudales, pero también pueden encontrarse en el caso que sea la inversa, ¿no? Donde tengan como datos los caudales y tengan que calcular los diámetros, ¿no? Los diámetros. ¿No? Y también calcular el valor de esa pérdida de carga Y, ¿no? Este valor de Y, que lo indico acá en la parte teórica, que cuando ustedes lo lean no tengan ningún problema, ese valor de Y, ¿no? Que se indica acá en la parte teórica, ese valor de Y es prácticamente esta pérdida de carga. ¿Ya? Eso quiero que quede claro. Esta altura de pérdida de carga que existe entre el reservorio 1 y el punto D es el valor de Y que indico en la parte de los apuntes, ¿ya? Entonces Y es la pérdida de carga que va desde el punto A al punto D, ¿ya? Entonces habíamos indicado que un primer caso pueden tener como datos los diámetros y ustedes deben calcular los caudales. Un segundo caso puede ser que ustedes tengan como dato los caudales y que tengan que determinar los diámetros. Sin embargo, en el caso de los tres depósitos, siempre van a tener 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Sin embargo, como son 4 ecuaciones con 4 incógnitas, en ocasiones, déjenme decirles de que dependiendo de la situación particular del problema, el problema de los 3 depósitos puede volverse hidráulicamente indeterminado, ¿no? Hidráulicamente indeterminado. Eso quiere decir que no siempre van a encontrar en función de los datos fácilmente los diámetros y los caudales, sino que van a tener una ecuación totalmente implícita que tiene que ser resuelta a partir de iteraciones, ¿no? Iteraciones que tienen que llegar al final a llegar a esta igualdad, ¿no? Que el caudal de entrada es igual al caudal de salida. Si esta ecuación en su proceso de iteración no puede ser resuelta, o sea, no cumple esa igualdad, entonces deben volver a generar una nueva iteración. Entonces, ¿a qué se refiere esto de hacer iteraciones? Entonces, por lo general ustedes este valor de Y, ¿no? Este valor de Y quizá no lo van a tener directamente como dato en casos específicos. Entonces, este valor de Y que se presenta ya que prácticamente en el problema de los 3 depósitos es la pérdida de carga que existe entre el reservorio 1 y el punto D, que es la pérdida de carga debido a la tubería 1, que es igual a Y, por lo general no es un dato, entonces este dato ustedes tienen que asumirlo. Entonces cuando ustedes asumen correctamente este dato, hacen el proceso utilizando Hazen-Williams, llegan a esta igualdad, y si esta igualdad no se cumple, entonces tienen que volver a escoger otro valor de pérdida de carga en la tubería 1. ¿Y cómo ustedes van a obtener un valor adecuado de la pérdida de carga en la tubería 1? Siguiendo cada una de estas recomendaciones o estas ecuaciones, ¿no? Pueden elegir un valor entre estos que ustedes obtengan, y con este valor de pérdida de carga en la tubería 1 puede ser su primer tanteo, y si no se cumple esta igualdad, entonces deben modificar esa pérdida de carga, pero si ustedes aplican estas igualdades, ¿no? Si aplican estas igualdades, entonces se van a aproximar mucho más rápido a esta igualdad, ¿ya? A esta igualdad. Entonces, donde al final, si ustedes cumplen esta igualdad, el problema de los 3 depósitos va a estar completamente resuelto, ¿ya? Entonces, una vez más les aclaro, cuando estamos en el problema de los 3 depósitos, siempre nos vamos a encontrar, o por lo general nos vamos a encontrar con una ecuación implícita que tiene que ser resuelta por tanteos. Entonces, como primer dato, como primer valor, deben ingresar esta pérdida de carga en la tubería 1 en función a estos 2 parámetros, que les va a permitir acercarse mucho más a la respuesta,
luego calculan los caudales en cada una de estas tuberías, y como estamos en el principio de continuidad, donde el caudal de entrada es igual al caudal de salida, si se cumple esa igualdad, entonces el valor de pérdida de carga en la tubería 1 es el correcto. Pero si no se iguala o se aleja mucho, entonces deben elegir otro valor de pérdida de carga, ¿ya? Entonces, esa es una opción de cómo resolver la ecuación de los tres depósitos, pero también existe otra opción, ¿no? Otra opción donde, como ustedes tienen esta igualdad, ¿no? De caudal de entrada y caudal de salida, entonces lo que hacen es poner cada uno de estos caudales en función de una sola pérdida de carga, ya sea una pérdida de carga 1 en la tubería 1, en la tubería 2 o en la tubería 3. Entonces, si ustedes ponen esta igualdad, en esta igualdad ustedes ponen en función de una sola pérdida de carga, van a encontrarse evidentemente en una ecuación totalmente implícita, y esta ecuación, que ya está en función de una sola pérdida de carga, la meten en un programa de sus calculadoras que se resuelven por Newton-Raphson, por ejemplo, por iteraciones, y van a obtener la pérdida de carga adecuada. Y con esa pérdida de carga ustedes obtienen las otras pérdidas de carga, y con eso calculan todos los caudales. Y esa igualdad les va a dar directamente. Y eso les explico prácticamente en este pequeño párrafo, ¿ya? En ese pequeño párrafo, donde ya teniendo los caudales en cada uno de los tramos, finalmente van a poder ustedes obtener la presión en el punto D, ¿ya? La presión en el punto D. Sin embargo, cuando ustedes analizan tres depósitos, esta igualdad no es la única que tienen que verificar, ¿ya? No es la única que tienen que verificar. También puede existir el caso en el que no sea esta la igualdad, sino sea la que les presento a continuación. Quizá la igual, si no cumple la iteración, o sea, si su programa de calculadora no puede llegar fácilmente a obtener la pérdida de carga en el tramo 1 a través de un método de iteraciones o el método de Newton-Raphson, entonces deben ustedes hacer la prueba con esta otra igualdad, donde que me explique esta igualdad, que de igual forma por continuidad el caudal de entrada es igual al caudal de salida. Pero esta otra igualdad, ¿qué me está indicando? Me está indicando lo que se expresa en este gráfico, ¿ya? En este gráfico, donde es similar al caso anterior, pero vean o noten que los sentidos de flujo de los caudales es distinto. Ahora, el reservorio 1 está alimentando al reservorio 3, y el reservorio 2 también está alimentando al reservorio 3. O sea que en el caso anterior el reservorio 1 alimentaba a ambos reservorios, pero ahora en este caso el reservorio 3 está siendo alimentado por el reservorio 1 y el reservorio 2. Entonces en este caso vamos a tener una variación de la línea piezométrica. Eso debido a el sentido de flujo de estas tuberías, tanto 1, 2 y 3. ¿No? Entonces la intersección de estas tres tuberías evidentemente va a ser el punto D. Vamos a tener una vez más cada una de estas elevaciones, pero ahora en el punto D, evidentemente en la tubería 1, que es del reservorio 1 al punto D, voy a tener una pérdida de carga que está representada por esta línea HL1, esta línea verde, que es desde este punto hasta el horizonte de energía. Y también voy a tener ahora, debido a este sentido de flujo que va de R2 ahora a D, en el caso anterior el sentido de flujo iba de D a R2, pero ahora está yendo de R2 a D, entonces la pérdida de carga va a ser de R2 a D, ¿no? Entonces aquí está el cambio de la línea piezométrica, que ahora voy a tener una pérdida de carga debido a la tubería 2 que va a ir ahora de R2 a D. Eso debido al sentido de flujo. Y del D al reservorio 3 va a ser la pérdida de carga debido a la tubería 3, ¿no? Entonces una vez más hago el análisis de alturas y pérdidas de carga, pero en este caso la ecuación que me indica que el caudal de entrada es igual al caudal de salida, el caudal de entrada
es caudal 1 más caudal 2 y el caudal de salida es caudal 3. Entonces, una vez más, acá estamos indicando que el caudal de entrada es igual al caudal de salida por continuidad. El caudal de entrada es caudal 1 más caudal 2 y el caudal de salida es caudal 3. Entonces, la variante al caso anterior se encuentra en el trazo de las líneas piezométricas y es esta, ¿no? Eso debido a que el sentido de flujo en cada una de estas tuberías ha variado, ¿no? Ha variado. Ahora R1 y R2 están alimentando a R3. Entonces, una vez más, se suma el problema de los tres depósitos en que tienen cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Tres ecuaciones están en las tuberías, la cuarta ecuación está en esta ecuación de continuidad, pero por lo general el problema de los tres depósitos se suma en resolver una ecuación implícita que parte de esta ecuación, ¿no? De esta ecuación. Entonces, en cada uno de estos caudales ustedes lo ponen en función de una sola pérdida de carga. Entonces, esta ecuación va a estar en función de una sola pérdida de carga por medio de iteraciones o por el método de Newton-Raphson. Resuelven la pérdida de carga, que esté, la única pérdida de carga que está en esta ecuación. Van a obtener de esta ecuación, hagámoslo así, de esta ecuación, ustedes van a obtener una pérdida de carga. Y con esa pérdida de carga, por ejemplo, pérdida de carga 1, van a poder obtener las pérdidas de carga 2 y pérdida de carga 3. Con esas tres pérdidas de carga van a poder calcular los caudales, el caudal 1, el caudal 2 y el caudal 3. Y con esos tres caudales, finalmente van a poder ustedes determinar la altura de presión que existe en el punto D. ¿Y cuál es esa altura de presión dinámica? Es esta altura, ¿no? Es esta altura. Esta altura de presión dinámica es esa altura de presión dinámica. Esa altura de presión dinámica que les indicaba es exactamente esta altura que existe entre el punto D hasta esa altura o esa cota piezométrica. Entonces esto corresponde a la presión en D sobre gamma, ¿no? Entonces es común calcular en este tipo de problemas de los tres depósitos, calcular esta altura de presión dinámica. ¿Y cómo la van a obtener? Esa puede ser una pregunta. Ustedes, en primer lugar, ¿cómo obtienen esta altura de presión? Sencillo, ustedes ya van a tener todas estas pérdidas de carga luego de haber resuelto esta ecuación. Entonces, teniendo estas pérdidas de carga, ustedes van a obtener esta cota piezométrica, ese punto, si ustedes recuerdan la parte teórica, es conocido como la cota piezométrica, CP, cota piezométrica en el punto D, que va a ser igual a la elevación, en el reservorio 1, lo voy a hacer aquí abajo por favor, elevación en el reservorio 1, menos la pérdida de carga en la tubería 1. Y de esa forma ustedes van a obtener la cota piezométrica en el punto D. Como tienen ya la cota piezométrica en el punto D, vamos a borrar. Entonces prácticamente lo que se ha obtenido ahorita es esta cota piezométrica en el punto D, ¿no? Esa cota se ha obtenido. Y nosotros queremos obtener esta altura de presión dinámica, que sería esta alturita. Entonces esa altura de presión dinámica, que es presión en D sobre gamma o altura de presión, va a ser simplemente igual a sacar una diferencia entre la cota piezométrica en D menos la elevación
en el punto D. Entonces simplemente estoy haciendo una diferencia de niveles. Y de esa forma voy a poder obtener esta altura de presión. Y si ustedes quieren saber cuál es la presión en kilogramos fuerza centímetro cuadrado o metro cuadrado en el punto D, entonces esa altura de presión la multiplican por el peso específico del líquido y van a tener la presión en kilogramos fuerza metro cuadrado. Entonces, de esa forma se resuelve el problema de los tres depósitos, muy común visto en la parte de hidráulica, eso se está especificando acá, y eso de las cotas piezométricas, las explico acá, como les indicaba, es muy común encontrar esa altura de presión en el punto D, donde es la intersección de ambas tuberías, para saber cómo está trabajando esa unión de esas tuberías o ver si existe algún problema, porque prácticamente ahí es donde está chocando los caudales. Entonces, por ello que es importante conocer esa presión en ese punto. Entonces, prácticamente eso es lo que se ve en el problema de los tres depósitos, bueno, los problemas de los depósitos. Sin embargo, estas no son las únicas combinaciones que pueden existir. En la práctica profesional pueden existir diversas configuraciones o combinaciones, pero la base es esta, ¿no? La base es esta, es la base que se está planteando. Es importante verificar esas presiones en ese punto D. No olviden que la igualdad de los caudales de entrada y salida debe cumplirse. Entonces quiero que tomen en cuenta tal vez existe una duda de por qué analizo estas dos situaciones, ¿no? De por qué analizo primero esta situación y luego por qué tengo que volver a analizar esta otra situación. ¿A qué me refiero de analizar ambas situaciones? De que existe el caso de que cuando ustedes estén realizando esta igualdad y ustedes hagan ese proceso iterativo a través del método de Newton-Raphson, esta pérdida de carga sub 1 que quieran hallar tal vez no converge, ¿no? No llega a una convergencia. Entonces, si no llega a una convergencia, quiere decir que no se encuentran en esta igualdad, donde el caudal de entrada es igual al caudal de salida, el caudal de entrada, o sea, no se encuentran en la igualdad donde el reservorio 1 está alimentando al reservorio 2 y al reservorio 3. O sea que si no existe convergencia o no pueden encontrar una pérdida de carga real, entonces no se encuentran en este caso. Como no se encuentran en este caso, entonces deben analizar este otro caso, donde el reservorio 1 y el reservorio 2 está alimentando al reservorio 3, ¿no? Entonces, por eso deben analizar esos dos tipos de igualdades cuando se encuentran en este problema de tres depósitos. Sin embargo, similar al caso de los dos depósitos, vamos a realizar un ejemplo práctico para que se entienda mejor esta situación. Sin embargo, hasta acá vamos a parar la clase de hoy. En la siguiente clase vamos a ver un ejemplo aplicativo del problema de los tres depósitos. Que tengan buena tarde.